hermanos, quiero que me acompañen a la carta Primera de Corintios. Vamos a la carta en Primera de Corintios capítulo 7. Hoy día vamos a estar viendo la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículos desde el 12 al 16. Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y la palabra del Señor dice así: pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que es creyente es santificada, que es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos llama para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? El día de hoy traigo este mensaje bajo el título Amor en terreno mixto. Anteriormente hemos estado viendo cómo Pablo está dando directrices a todo lo que respecta en nuestra vida matrimonial, en la soltería, en la viudez y precisamente en el matrimonio. Cómo debemos vivir el matrimonio y cómo debemos vivir la soltería y cómo debemos vivir la viudez. Hemos estado hablando acerca de esto ya que los corintios tenían muchas dudas al respecto. Los corintios tenían muchas dudas acerca de cómo ellos podían dirigirse, cómo ellos podían crecer y cómo ellos podían avanzar en la vida cristiana. Tenían muchas dudas acerca de esto, ya que en su iglesia tenían muchos casos y muchos tipos de cosas. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy diversa, de muchas personas, muchas regiones, de muchos idiomas y muchos talentos y muchos dones también. Era una iglesia muy grande. Pero precisamente el apóstol Pablo, no estando presente, recibe estas preguntas y él envía cartas de cómo deben comportarse. Ahora, yo les digo, lo más probable es que los corintios no hayan tenido idea de que estos sucesos que ocurrían en su iglesia en el primer siglo, en la primera iglesia, iban a quedar como instrucción para toda la posteridad de iglesias. Lo más probable es que ellos no sabían que todas sus acciones y todos sus actos iban a ser registrados y que hasta el día de hoy eso no iba a bendecir a todos a través de una instrucción bíblica. ¿Se imagina usted el día de hoy le dijeran que la decisión que va a tomar hoy día va a quedar registrada para ejemplo de la iglesia en miles de años más? Ya sea que usted tome una buena decisión o una mala decisión, eso va a quedar como registrado para buen ejemplo o mal ejemplo. Yo creo que si nosotros supiésemos de que vamos a ser ejemplo en miles de años más, pensaríamos un poquito con cuidado las cosas antes de decidirlas. ¿Cómo vamos a querer nosotros que quede registrado eso? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué decisión fue lo que hicimos? Pero el día de hoy nosotros nos fijamos que Pablo sigue contestando las preguntas que no son sencillas. No son sencillas porque precisamente el matrimonio y una relación entre dos personas no es algo sencillo, algo fácil de poder hacer. Pero sí Dios quiere dar claridad en aquello que hay duda entre los hermanos. Si nos fijamos bien, el pastor Darío nos estuvo hablando la semana pasada acerca de la soltería, del matrimonio y de la viudez también.
y cómo Dios tiene propósitos y el disfrute de cada una de esas etapas si es que nos toca vivirlas en esta vida. Comienza diciendo el versículo 10, lo que estuvimos viendo la semana pasada: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. Pablo estaba señalando precisamente que era el Señor quien estaba diciendo esto, pero ahora, como nosotros estuvimos leyendo, desde el versículo 12 nos dice: pero a los demás digo yo, no el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo habla de esta manera? Pero a los demás digo yo, no el Señor. ¿Acaso Pablo está diciendo tómenlo con cuidado esta información? Miren, esta información no tiene el mismo impacto o no tiene que tomarse con la misma autoridad con todo lo que he dicho anteriormente. No es algo que Pablo esté señalando aquí. Pablo está aclarando un asunto. Pablo está aclarando de que todo consejo que él ha dado hasta el momento viene del Espíritu Santo, pero no por ocurrencia, por inspiración o sentimiento que él tenía en ese momento, sino precisamente porque las instrucciones de Pablo a los Corintios es precisamente lo que hablaba la ley en el Antiguo Testamento. Todo lo que la ley regulaba acerca del matrimonio y todo lo que escuchó del Señor Jesucristo acerca de todas las cosas mencionadas sobre el matrimonio. Pero Pablo empieza diciendo, pero a los demás digo yo, no el Señor, precisamente porque en la ley no encontramos instrucciones acerca de un matrimonio de creyentes y no creyentes. No había regulación para eso. ¿Por qué? Porque era una prohibición de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, pudiera casarse con paganos o con gentiles. Ellos no tenían esa posibilidad, por lo tanto no había un reglamento el cual diera luz a esta situación que estamos viendo. Ahora, ¿por qué hoy sí podemos ver esta situación? Porque el nuevo pacto no solamente incluye al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino que la salvación y el ser incluido en el plan de Dios ya no solamente para ellos, sino que para todas las personas. Por lo tanto, ahora, hoy en día y desde ese momento también de la primera iglesia, habían temas y habían estas circunstancias que no habían instrucciones en la ley. Ahora, Pablo no está hablando desde su propio parecer, su propia opinión y decir, bueno, pues ahí se va, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué se nos ocurre decirle a los hermanos. Sino que todo lo contrario. Si bien es cierto, Pablo da directrices sobre la escritura, lo que ellos ocupaban, en la primera iglesia no ocupaban el Nuevo Testamento porque no estaba escrito todavía, no estaba compilado, pero ellos para ver qué decía la escritura iban al Antiguo Testamento, iban a la ley, a eso ellos le llamaban la escritura. Pero Pablo, al no encontrar esto en la ley explícitamente y dar consejo a los corintios, lo que hace Pablo es precisamente ir antes de la ley. Pablo va antes de la ley y ve el diseño original de Dios, que es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el principio que el apóstol Pablo ocupa para venir a dar instrucción por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora tenemos una situación en este contexto en donde una persona es creyente y una persona no es creyente. Dos casados, dos cónyuges. Y estamos hablando aquí de dos personas casadas que uno ha decidido o se ha acercado a Cristo Jesús y su esposo o esposa no se ha convertido. Ahora Pablo dice, no se separen, no lo dejen, no lo abandonen. ¿Por qué no lo abandonen? Si bien es cierto, el plan de Dios es que nosotros podamos siempre estar con alguien similar, pero Dios guía por medio de sus principios a que a Él no le parece bien la división, a Él no le gusta lo que ya unió el hombre, o sea, lo que ya unió Dios no lo separe el hombre,
sea, que nosotros no separemos lo que ya ha sido una sola carne delante del Señor. No separemos a aquellos que ya están en matrimonio. Aquellos que están casados, si llegan al cristianismo y su esposo o esposa no quiere decidir por Cristo, por más contraria que a lo mejor opine, la Biblia no nos da instrucciones que debamos divorciarnos, ni separarnos, ni nada menos, ni darle carta de divorcio, ni a mujeres, ni a hombres. Ahora, si nosotros nos fijamos bien cómo empieza el versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Esto es lo que el Señor nos manda. Si la persona es incrédula, pero consciente, decir, bueno, yo sé que mi esposa es cristiana y yo no lo soy, y yo, bueno, no estoy en desacuerdo con eso, le da la instrucción al cristiano, quédese con esa persona porque no está haciendo un adversario contra a ella. No lo abandone. Esa es la instrucción bíblica. Ahora, ¿por qué Dios indica que no debemos abandonar a alguien que a lo mejor es contrario a la fe? Esto tiene que ver con el carácter de Dios, lo que Dios muestra desde un comienzo, que tiene que ver con el amor y el amor genuino en Él, y que solamente aquellos que han conocido a Dios pueden saber cómo es ese amor, que es un amor que tiene que ver con la fidelidad y el compromiso. La fidelidad y el compromiso es algo que revela el carácter de Cristo y revela el amor de Dios como es. Porque el amor de Dios es fiel y es incondicional ante las acciones de los seres humanos. Nosotros, siendo enemigos de Dios, estando lejos de Dios y siendo pecadores, Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo, predestinó a toda la humanidad que en algún momento iba a tener la posibilidad de poder arrepentirse y poder llegar a los pies de Cristo Jesús. Esta es la manera en cómo Dios lo planificó desde un comienzo. Esto no se trata de que nosotros éramos una novia perfecta y que íbamos a hacer todo bien, como esposas perfectas, sino todo lo contrario. Estábamos alejados de Dios y ahora Cristo ha permitido que por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, nosotros podamos acercarnos como la iglesia, como la novia, como la futura esposa que ha sido comprada con precio de sangre. O sea, a pesar de nuestra conducta, el amor de Dios es fiel e incondicional, a pesar de cómo nos hemos comportado. Antes no estábamos alineados con el propósito de Dios, pero ahora queremos estarlo. El testimonio de Dios, el testimonio que Cristo Jesús hizo en la cruz, muestra que el amor fiel de Dios, el amor incondicional, no es solamente un discurso bonito que Él da. No es solamente se trata de chocolates y rosas y cumplidos y mensajes que eres el amor de mi vida, por ti daría mi vida, te amo más que el sol y las estrellas, te amo al infinito y más allá. Como dice mi hija Gabriela, te amo 50.200, te amo, papá. ¿Sabes tú cuánto te amo? 50.200, me dice. Hermanos, ese no es el amor de Dios. Si bien es cierto, se comunica en este momento con palabras para enseñarnos y mostrarnos qué Él quiere para nuestra vida, pero no se queda hasta ahí, sino también Él muestra su amor de manera concreta, con actos y con hechos. Partiendo desde el principio Él sabía que nosotros fallaríamos, que el ser humano fallaría en el huerto del Edén para dar paso al pecado y a la rebeldía. Pero su amor incondicional y fiel dispuso a su Hijo Jesucristo para que por medio de una acción de hacerse carne y sufrir y pagar por nuestros pecados fuera una acción concreta. Dios no se quedó solo en palabras.
Dios no se quedó solamente en una idea o en versículos bonitos que podemos citar o pegar en redes sociales, sino precisamente Dios quiere que nosotros comprendamos que el amor fiel, justo e incondicional que Él muestra, se muestra por medio de las acciones. Es por eso que también el Señor nos pide, por medio de Pablo, en este consejo que Él está dando, que nosotros también seamos fieles. Sé fiel e incondicional, independiente que esa persona no ame a Cristo, que no siga a Cristo. Puedes amarlo. No tienes que abandonarlo. Si es tu matrimonio, estás casado, no estás guiado a abandonar. Bueno, esto es para aquellos que están casados. Si no están casados, bueno, esa es otra cosa. Pero aquellos que están casados, invita a no abandonar a sus esposos porque piensen diferente, sino todo lo contrario, ya que este amor fiel e incondicional será una muestra de amor. Estamos guiados a predicar a nuestros esposos y esposas, aquellos que tienen un cónyuge que es incrédulo. Pero el Señor no nos manda que todo el día le estemos diciendo: arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, pecadora. No nos manda eso el Señor, que estemos todos así. Sí nos manda a compartir el Evangelio con las personas. Pero no nos manda que estemos todo el día con nuestro cónyuge que no es creyente. Arrepiéntete, arrepiéntete. Te reprendo en el nombre del Señor. No nos manda eso, sino que nos invita a compartir el Evangelio, pero también a poder mostrar el amor fiel e incondicional de Dios por medio de nuestras acciones, como testimonio de lo que hemos estado creyendo, de aquel Dios que seguimos y también de lo que ha hecho en nuestra vida. Eso iluminará en un cuarto oscuro, sin hacer tanta bulla, tanto derroche de diferentes cosas. A veces nosotros pensamos que para iluminar hay que tratar de hacer escándalo y ese tipo de cosas. Gritar o denunciar o confrontar con palabras duras a la otra persona. Pero así como cuando prendemos una vela en un sitio oscuro, el fuego no emite ningún sonido. Aún así está creando un impacto mucho más grande. Cuando es artificial, busca generar luz, pero haciendo mucho ruido, así como lo hacen estos termoventiladores, estas estufas eléctricas que tratan de dar calor, pero suena un motorcito. Incluso estas mismas luces, si ustedes guardamos silencio, van a escuchar el ventilador de lo que producen esas luces. En cambio, como la vela que encendemos en un sitio oscuro tiene un gran impacto, pero no está haciendo escándalo ni ruido. Esto es, hermanos, precisamente porque la fe no se impone. No se impone por la fuerza, sino que es influir con amor hacia el cónyuge que no conoce a Cristo, pero tiene una manera de conocerlo por medio del amor. Versículo 14 nos dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio del marido creyente. De otra manera, sus hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Hermanos, aquí no habla acerca de la santificación, pero la santificación la cual está hablando el apóstol Pablo no quiere decir que es igual a que esa persona sea convertida o sea salva, sino todo lo contrario. Tiene que ver con la influencia positiva a través de nuestras acciones de Dios para la otra persona. Si nosotros vemos, o el marido, el cónyuge, que no es cristiano, ve las acciones de su otra persona y que ve que bendice la casa, o que Dios respalda, que Dios cuida, que Dios da, que Dios prospera, que Dios bendice y multiplica, se dará cuenta que alguien está detrás de la protección de su hogar. Esta es la manera en que nosotros debemos influir, y es así como es santificado.
Así personas, maridos, esposos se dan cuenta, al parecer hubo alguien externo que nos ayudó en este hogar. Mi esposa dice que es Dios, lo más probable es que Él sea. A veces no hay claridad, las personas hablan mucho, pero cuando nosotros damos las gracias a Dios, o un cónyuge que tiene a su otra persona que no es creyente y da las gracias al Señor, esa persona también puede ver cómo es santificado. He visto maridos que han tenido que orar porque su esposa le dice: ¿nos puedes acompañar con la oración? ¿Puedes hablarle a Dios y darle gracias por los alimentos? Y maridos no creyentes que no han decidido seguir a Jesús, sí creen a lo mejor en Dios, pero no en seguirlo, dan gracias por los alimentos. Y la casa entera es bendecida. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si nosotros y las personas que son cónyuge y no tienen a su cónyuge que es creyente, pueden bendecir a su hogar con cobertura y protección de parte de Dios. Imagínense el Señor nos mandara a que aquellos que tienen un cónyuge que no creen en Cristo a separarse. ¿Qué pasaría con esos hijos? ¿Qué verían del amor de Dios? ¿Qué verían? ¿Que Dios divide? ¿Que Dios deja desprotegido? ¿Que Dios trae conflicto? ¿Que Dios trae pelea? ¿Que Dios trae desamores? ¿Que Dios trae rupturas? ¿Que Dios trae desgracia? ¿Ese es el amor de Dios que estamos reflejando? Precisamente aquí dice que también si uno se separa, los hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Los hijos se ven beneficiados por una buena decisión de alguien. De decir: mira, esta persona no está en contra, no quiere separarse de mí, no cree en Dios, pero no quiere separarse de mí. Por lo tanto, yo no tengo por qué dejarlo. Si esa persona consiente el hecho de que yo crea en Dios y no es un oponente y estoy casado delante del Señor con esa persona, el Señor no nos invita a hacer eso, porque niños pueden salir dañados. Por lo tanto, no tan solamente el cónyuge no creyente sale beneficiado, bendecido por lo que está pasando, sino también, hermanos, los niños y nuestros hijos salen beneficiados por ver esta atmósfera en donde se busca glorificar a Dios y se busca hacer las cosas de una manera en que sea agradable a Dios. Nuestra fe impacta en el ambiente, hermanos. Nuestra fe y nuestra conducta impacta en quienes nos rodean, en cómo nosotros nos comportamos. Debemos entender que una persona creyente, aunque no tenga un cónyuge ni hijos que crean en Dios, se transforma en un faro en medio de la oscuridad. Ahora sí tenemos que ser faro, o sea, tenemos que reflejar a Cristo, porque aunque vengamos a la iglesia y creamos en Cristo, si no somos ese faro que muestra ese amor incondicional de parte del Señor, ese amor fiel, ¿qué faro, qué iluminación tendrá aquel hogar? Ninguna. Pero en cambio, si nosotros somos el reflejo de Cristo en nuestras casas, eso podrá ser de gran bendición. Eso podrá traer otros a Cristo también. Y eso podrá bendecir a mi cónyuge, podrá bendecir a mis hijos, podrá bendecir a mi hogar y bendecir también mi vida precisamente. Hermanos, nosotros debemos entender que la bendición de Dios puede alcanzar y actuar en situaciones que nosotros no podamos entender, ni siquiera podamos imaginar. Pero también el Señor es claro y nos dice en el versículo 15, sin embargo, el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Si el incrédulo decide irse, no lo podemos retener por la fuerza. Si aquella persona con la cual estamos decide alejarse de Dios o no quiere acercarse a Dios y le molesta el hecho de que nos hayamos acercado al cristianismo, y quiere darnos cartas de divorcio, aquí nos dice el apóstol Pablo que sepárese. No estamos llamados a retener por la fuerza.
Sí, y no estamos obligados a estar en servidumbre a eso. ¿Se imaginan tuviésemos que retener a alguien por la fuerza para que se quede al lado de nosotros? Si ya cuando decidimos casarnos con alguien es porque amamos a esa persona, nos encanta estar con esa persona y queremos pasar mucho tiempo con esa persona el resto de nuestras vidas, aún así es complicado. Y aún así hay muchos roces, en donde a veces uno quiere irse a la punta del cerro. Imagínense con alguien que uno no desea estar, que uno no desea vivir. ¿Se imaginan una persona decidiera a lo largo de toda su vida no seguir a Cristo? Porque no lo ama, porque no quiere estar con Él, porque no le parece atrayente y no quiere estar con Él. Puede ver su gloria, su santidad, su majestad y todo eso, pero no quiere estar con Él. No me agrada estar contigo. ¿Se imaginan que Dios le dijera, te aguantas porque yo quiero que estés conmigo y te voy a tener atado a mí por obligación por toda la eternidad? ¿Se imaginan una persona? Esa persona diría, esto es un infierno. Vivir por la eternidad con alguien que no deseo estar. Es precisamente lo que vemos acá. No podemos tener y retener a alguien por la fuerza porque el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Es necesario que haya paz y nosotros vivamos en paz. ¿Se imaginan las peleas que ocurrirían? Las guerras domésticas que habrían por el hecho de que una persona ya no quiere estar más contigo, pero tú sigues insistiendo. Ayer con mi esposa, antes de acostarnos, veíamos un video en TikTok en donde salía un chico aferrado de la pierna de otra chica y la chica lo trataba de salir en medio de la calle, lo trataba de sacar hasta que lo logra sacar. Y el chico hace así como, ya, chao, me voy. Y la chica va y ella va corriendo donde él y se agarra y el chico sale de aquí. Algo inentendible. ¿Se imaginan tratar de retener a alguien por la fuerza? Hermanos, nosotros no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a la paz, a vivir en paz. Si alguien no quiere estar con usted, si alguien que no es creyente quiere darle carta de divorcio, no hay problema. Estamos llamados a vivir en paz. Que demos reflejos de la paz. Esto no es rendirse a la fe, sino es dejar las cosas en control del Señor. Señor, tú tienes el control. Esta persona ya no quiere estar conmigo. Bueno, lamentable, pero yo confío en ti. Tú tienes el control, tú te haces cargo. Yo no puedo hacer nada, no está nada en mis manos para poder hacer. Pero el Señor no nos manda que nos comportemos como obstinados. No, es que no te voy a dejar ir. Y lloramos y suplicamos y que me voy a matar, es que me voy a cortar las venas si tú me dejas. No, es que me voy a tirar de un puente. Yo he escuchado casos así. De gente que dice, no, me voy a matar, me voy a tirar a la línea del tren. Si tú me abandonas, yo me mato. Y hay personas que dicen, yo sé que es capaz de hacerlo. Por lo tanto, mejor no la dejo. ¿Se imaginan? El Señor no nos manda a eso. El Señor no nos manda a ser obstinados, sino que llevemos con paz nuestras relaciones. El versículo 16, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? El Señor no nos está mostrando aquí, Pablo no nos está diciendo de que esta duda de cómo sabes tú si lo salvarás, no está mostrando que una seguridad, sino que le estamos dando espacio a Dios para que precisamente Él trabaje con las posibilidades a través del ejemplo que nosotros podamos mostrar. Este ejemplo de fidelidad, de amor incondicional, de mostrar el reflejo del amor de Dios, puede hacer muchas cosas. ¿Ha tenido alguna vez usted una conversación con un amigo, con un conocido, un familiar, acerca de la fe, acerca de Cristo Jesús, y que se transforma en conversaciones muy interesantes, en donde las personas hacen preguntas también, y se puede hablar mucho de Cristo Jesús y la fe en Él?
Y a veces decimos, tuve una conversación tan agradable con alguien que le pude predicar el evangelio. ¿Se imaginan usted tener la posibilidad de hacerlo todos los días? Hacer todos los días, tener la posibilidad de tener a alguien cerca con quien conversar y siempre con cada conversación llegar al puerto en que todo se lo debemos a Dios. Tenemos una persona, si alguno está en esa situación en que tiene un marido o una esposa que no es creyente, tiene todos los días de su vida para tener conversaciones acerca de esto, hablar y preguntar, hacer meditar, cuestionar, que la persona reflexione un poquito de cómo va su vida y cómo ve mi vida. Preguntarle, ¿yo te gusto como soy ahora? ¿Me amas como soy ahora? Sí, te amo, me encanta. ¿No será que te estás enamorando de Cristo? Sí, porque veo... Ahora sí dice, mira, te amo, pero detesto esa actitud tuya que refleja a Dios. Puede ser que no esté enamorado de Dios, pero por eso mismo también puede ser que haya una ruptura. Pero si una persona aún así ama, puede ser que se está enamorando del reflejo que ve de Dios de parte de usted. Por lo tanto, hay una posibilidad y Dios lo ve como una posibilidad. Si ya es posible que alguien llegue al cristianismo por medio de una predicación y una conversación, imagínense las posibilidades que existen al tener un cónyuge que ama a Cristo y que le ama también como cónyuge a la otra persona no creyente, en donde constantemente busque su bienestar. Hermanos, nosotros estamos llamados a predicar del Evangelio, sobre todo partiendo desde quien más amamos, para poder ser un reflejo, de poder hacerlo correctamente. Yo sé que algunos de aquí han visto una película, creo que se llama Cuarto de Oración, o Cuarto de Guerra, Cuarto de Guerra creo que se llama la película, en donde hay una mujer que tiene un marido que no es creyente y ella llega al cristianismo y ese marido es muy hostil con ella. Es muy hostil con ella y todo acerca de Dios, él es muy hostil. Donde esta mujer tomó la costumbre de encerrarse en un cuarto para orar. Y es por eso que el nombre la película toma este nombre, Cuarto de Oración. Y ella ora por su esposo, lo ama, trata de reflejarle el amor de Cristo, pero también hay algo muy particular en ella, que ella es muy paciente. A veces solemos desesperarnos mucho porque pasan los años y los años y los años y no vemos que nada cambie en nuestro cónyuge que no es creyente. Pero una persona que entiende cómo Dios trabaja y el poder de su Creador sabe que Dios puede obrar en esa vida, que Dios puede obrar en eso. Algunos pensarán, decir, bueno, yo estoy casado, yo la verdad es que cogí a alguien que cree en Cristo y bueno, y eso está bien. Pero, ¿y si alguien le pide consejo? ¿Sabes qué? Estoy siguiendo a Cristo, pero mi esposo no sigue a Cristo. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿Qué consejo le dará a usted? Sí, divórciate. Divórciate porque es un demonio, un diablo. Lo único que va a hacerte es alejar de Cristo. Algunos sacan el versículo, andarán dos si no están de acuerdo. El yugo desigual. Y empiezan a hablar. Pero yo les digo, el Señor habla de esta realidad porque es una realidad, Él conoce. Él no es lo que Él quiere que precisamente esto suceda, pero sabe que es una realidad que personas ya casadas, uno solo llega al cristianismo, uno solo decide por seguir a Cristo y el otro no. Pero Cristo ante eso nos dice, bueno sería que te cuidaras y escogieras a la persona quien ame a Cristo. Ayer conversaba con mi hijo Cristóbal me hace preguntas interesantes. Y estábamos hablando acerca precisamente de los chicos y los chicos y del enamoramiento y esas cosas. Y él me preguntó acerca de que cómo yo tomé la decisión de escoger a la mamá.
¿Cómo yo, qué hice, qué pensé para tomar esa decisión tan difícil para escogerla a ella? Yo le dije que era muy situacional. Le dije, esto es muy difícil y tiene que ver con muchos factores. Le dije, pero te doy un consejo que nunca va a fallar. Escoge a alguien que ame a Jesús igual como tú lo amas. Y mi hijo dijo, ok, voy a tomar ese consejo. Debemos entender, hermanos, que el Señor quiere de una manera, pero también entiende que hay realidades. El Señor no quiere el divorcio, pero también entiende que hay personas que van a querer divorciarse y que van a querer separarse de nosotros. Para esto el Señor da consejo, para esto el Señor da tranquilidad. Hermanos, nosotros tenemos que buscar. Si tiene usted un cónyuge o conoce a algún amigo o amiga o cercano que tiene un cónyuge que no es cristiano y esa persona batalla constantemente, denle consejo. Ora incesantemente, sé paciente, muestra tu amor fiel e incondicional, así como Dios lo mostró contigo, para que esa persona pueda ver lo que Dios es bueno. Esto no se hace a través de la manipulación, no se hace a través del chantaje. Mira, anda a la iglesia y yo hoy día cocino, yo hoy día lavo los platos. Si no, bueno, yo almuerzo por otro lado y tú te quedas ahí. No ocupemos cosas, eso es un ejemplo básico, pero no ocupemos cosas como chantaje para que nuestros esposos o esposas que no creen lleguen al cristianismo. Podemos ser intencionales, sí, eso es verdad, pero no manipuladores. Principalmente debemos esperar, ser fieles e incondicionales y también obrar en la oración para que nosotros vivamos en la esperanza en que Dios puede hacer un trabajo, ya que Él es muy bueno restaurando. A Él le encanta y lo hace muy bien, restaurar vidas de personas y matrimonios también, viviendo con la paz, viviendo con la esperanza y la paciencia, en una fe constante. Hermanos, el amor cristiano, el amor de Dios, no es un amor débil, no es un amor pasivo. No quiere buscar que simplemente yo me calle en mi hogar para mantener la paz y que, bueno, mi esposo o mi esposa haga y deshaga para yo no tener conflictos y hablar de Dios. Decir, bueno, voy a tratar de mantener la paz y no hablar de Dios. Sino que el amor de Dios y el amor cristiano tiene que ver con ser firmes, ser constantes, pero también ser tiernos. La ternura es algo que Dios nos manda. Pero hermanos, yo les digo, mostrando el amor de Dios. El amor de Dios es justo, firme, es severo, es radical, es apasionado. Pero también es tierno, compasivo. También es misericordioso. Y es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, en un matrimonio mixto donde cada uno, una persona va por un camino, la otra por otro, debemos comprender que la fe no se impone, sino que se contagia y nosotros podemos hacerlo a través del reflejo de Cristo, también mostrando la paz. Pero si hay ruptura, también, hermanos, confiar plenamente en Cristo, en que Él tiene confianza sobre eso, ya que Dios puede obrar sobre hogares divididos. Dios respalda y Dios también repara lo que se ha roto. Si nosotros decidimos confiar en Él, Él tiene poder para poder hacerlo. En todo lo que vivamos, hermanos, vivamos con fe. Debemos vivir con fe, esperanza, para poder ver la obra de Dios. Debemos amar la paz, vivir en la paz de Cristo, en el amor de Cristo y en esa fidelidad. Y ante todo, saber que Dios tiene el control de toda nuestra situación, de todo nuestro matrimonio y de todo nuestro hogar.